La depresión, primero que nada, es una enfermedad, Roberto. ¿Y por qué yo digo enfermedad subrayado? ¿Tú sabes por qué? Porque mucha gente piensa que no. Sí. Tú nunca vas a ver, Roberto, a una persona que tiene un infarto, una hepatitis o una enfermedad del cuerpo, a alguien diciéndole, pon de tu parte. Pero de que alguien ve a alguien depresivo, de los distintos tipos de depresión, siempre aparece alguien que comienza a decirle, pon de tu parte. ¿Tú sabes por qué? Porque en la mente de muchas personas siguen pensando que la depresión no es una enfermedad. ¿Por qué? Porque no se ve. La gente necesita ver algo, ver tu piel irritada, ver el tumor, ver la lesión. Entonces, como la depresión es algo que ocurre en el cerebro y no se ve, la gente siempre cree que la persona no está enferma. Pero hoy día, no lo digo yo, lo dice la ciencia médica, la neurología, la psiquiatría, las neuroimágenes, la genética, la ingeniería genética, que se sabe que la depresión es una enfermedad ¿de qué órgano, Roberto? Del cerebro. Del cerebro, sí. El cerebro es un órgano igual que el corazón, que los riñones, el hígado, etcétera, y tal vez sea el más importante. Y ese cerebro funciona con un entramado de unas células llamadas neuronas, que son miles de millones, y entre una neurona y otra van unos neurotransmisores. Esos neurotransmisores, serotonina, adrenalina, etcétera, se alteran, y es cuando eso se altera, entonces la persona, el cerebro no funciona bien. Y una de esas enfermedades, la más importante de todas, es la depresión. Pero la depresión no solamente es la enfermedad más importante del cerebro. Óyeme, de toda la medicina, Roberto, de toda la medicina, la enfermedad más frecuente que hay es la depresión. Y la mayor cantidad de personas discapacitadas que hay en el mundo hoy día se debe a la depresión por encima de las enfermedades del corazón, de los riñones, etcétera, etcétera. Mira qué grave es. Lo grave y lo importante que es, Roberto. Entonces, ¿tú sabes cuántos millones de personas hay deprimidas alrededor del mundo según la Organización Mundial de la Salud? ¿Cuál es el número, doctor? 350 millones de personas, como dice uno, que no son dos gentes, son 350 millones de personas. Y la mayoría de los depresivos, ¿tú sabes de qué sexo son? Son mujeres. Las mujeres... O sea, ¿afecta más a las mujeres el tema de la depresión que a los hombres? Claro que sí. Esto, sí. ¿A qué se puede? Por muchas razones, pero sí, quédate con el dato, okay, y que los oyentes también se queden con el dato, que las mujeres se deprimen más que los hombres, el doble de frecuencia prácticamente que los hombres, por muchas razones neurológicas, genéticas, ambientales y hormonales, acuérdate. Y sobre todo hay una depresión que se llama depresión postparto, que es gravísima, que tiene que ver con el parto, y hay una que tiene que ver también con el ciclo, con el día y el ciclo menstrual de la mujer. Por eso la depresión tiene que ver mucho con lo hormonal. Esas son algunas de las razones por las que puede ser más frecuente en la mujer. Pero tú me decías, ¿qué es la depresión? La depresión es una enfermedad. Es un trastorno del estado de ánimo donde la persona, su ánimo se cae. Es más, tú ves una persona y de que tú la ves, tú le dices, ¿qué te pasa? Porque de que tú ves un deprimido, tú notas en el rostro se le nota que su energía está decaído, los hombros para abajo, no habla, y si habla muy lento, tú le hablas y no entiende, porque su capacidad intelectual, cognitiva, se afecta. La depresión afecta prácticamente todas las áreas del individuo, Roberto. Hay trastornos psicosomáticos, puede haber infarto por la depresión, puede haber otras enfermedades, muchas enfermedades, y su origen es la depresión. Entonces, la depresión, te decía, es una enfermedad, es un trastorno del estado de ánimo donde la persona tiene el ánimo bajo. Pero oye lo más importante de la depresión, Roberto, lo que le llamamos anedonia. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona pierde la capacidad de disfrutar de las cosas. Y tú le pones a esa persona la comida que más le gusta, los amigos que más quiere, su lugar preferido, su música preferida, lo que sea, que lo lleva a la mejor fiesta del mundo, y esa persona
no es como nada tiene sentido. No reacciona. Entonces esto a la persona le preocupa. Ya estamos hablando de un tipo de depresión. En la depresión mayor, Roberto, y esto, la persona no reacciona frente a lo que se le pone. La persona dice, es como que tú me pones eso y yo no siento nada. Como no noto que me produce emoción. No me emociono. Pero eso antes yo me volvía loco con eso, pero ahora es como que, y no es que yo no quiero, es que no logro reaccionar. Pero, y la persona no entiende por qué yo no reacciono frente a eso. Doctor, espérese, usted dice que hay personas que pueden decir, antes yo lo disfrutaba, ya no. Sí. Pero se nace depresivo, se puede desarrollar la enfermedad, como usted bien lo ha tipificado, o el trastorno en el transcurso de la vida. Por ejemplo, yo bien, y de repente de un año para acá, Roberto como que se ha encerrado. Mira, es una buena pregunta, porque la depresión es una enfermedad insidiosa. No es de que yo hoy Roberto, tú y yo estamos muy bien, y yo mañana ya amanecí deprimido. No. La depresión se va dando. Para hacer un diagnóstico de depresión, según los manuales de clasificación diagnóstica, el DSM-5 y el CI-10, se necesita que la persona tenga ese ánimo que hemos descrito, un ánimo bajo, y esa anedonia, esa incapacidad de disfrutar de las cosas. Se necesita que la persona tenga 14 días, 2 semanas, Roberto, donde durante pero no es que un ratico, no, es durante todo el día esa persona está en ese estado de ánimo bajo, decaído, sin energía, no disfruta. Todo el día está así. Durante 2 semanas, no es porque tú te haces un día, porque una gente puede decir, yo hoy me siento mal porque me dejó mi pareja, o porque un hijo mío lo botaron del colegio. Bueno, entonces es una reacción normal. Pero la depresión, para clasificarla como enfermedad, tiene que ser con esos 2 síntomas centrales que yo te dije, Roberto, por 14 días, por 2 semanas, y además hay otros síntomas concomitantes como el mal humor, irritable, trastornos del sueño. La persona no se puede dormir, o se duerme y se despierta y no puede volver a coger el sueño. Alguna gente dice, me duermo y me despierto, pero me despierto como con un nudo aquí, como dice la gente, en la boca del estómago. Como un nudo ahí, siento esa tensión. Eso es ansiedad, porque la depresión usualmente se acompaña de otros trastornos que se llama ansiedad. Son 2 trastornos diferentes, pero la depresión y la ansiedad casi siempre van de la mano. No es extraño verlo de la mano. Entonces la persona puede afectarse su apetito, o come mucho o pierde el apetito. Dice, es que no quiero nada, la comida que me gustaba no la quiero. Se puede afectar la libido, el interés por su pareja. Tú le dices, ¿quieres a tu pareja así? Tu pareja es atractiva así, pero no sientes deseo por ella. No es que tu pareja no te gusta, no es que ya tú peleaste, no. Es que se fue ese deseo, la libido. Entonces, esa incapacidad de la persona reaccionar emocionalmente frente a las cosas o a las personas que antes le producían una emoción, eso se llama depresión mayor. ¿Y tú sabes cuál es el origen de eso, Roberto? ¿Cuál es el origen, doctor? Orgánico. Eso no tiene que ver nada con que a ti te botaron de trabajo, o que un amigo se alejó de ti, o que tu mamá te echó un boche, ¿no? Eso es orgánico. Y la gente dice, pero a mí no me ha pasado nada. Doctor, pero eso puede ser también, y si estoy equivocado usted me lo dice, un factor detonante de una depresión que una persona haya tenido de base. Sí. Porque de hecho escuché un tema que sonó bastante, de un joven que lo habían botado de su trabajo precisamente en el tiempo fuerte de la pandemia, y él se acercó de hecho a una de sus tías diciéndole, tía, me botaron del trabajo, yo lo único que quiero es mi trabajo. Y ese joven, la última vez que lo vieron, lamentablemente, fue andando por el malecón. Todavía se supone que el joven se suicidó porque él se había deprimido precisamente en esos días, porque una persona puede estar contenta, pero ese puede ser un factor
que desencadene una crisis de depresión, doctor? Sí, eso se llaman detonadores. O sea, tú dices, yo no sé si tú has oído que dicen, fulano le pasó tal cosa y lo manejó bien, se sintió mal, lo manejó bien, pero fulano le pasó lo mismo o menos grave y fue y se suicidó. Sí. Entonces uno dice, pero ¿y por qué? Porque el que tuvo ese desenlace dramático, amático, entonces es porque tenía ya una condición previa, tenía una vulnerabilidad, porque la depresión también, Roberto, es genética. Ese individuo traía ya unos genes y o había pasado en su infancia por traumatismos, que podemos hablar de muchas de las situaciones de la infancia que pueden traer en el niño ese estado de ánimo, más una autoestima baja, la persona no se siente querida, no se siente apreciada, dice que su papá, su mamá, parejas que tuvo no lo quisieron, la persona se siente que no tiene valor, que no es atractivo, etcétera. Y eso tiene que ver con la autoestima. Pero fíjate, si la persona tiene esa vulnerabilidad y viene el detonador, entonces la depresión se activa. Entonces tú dirías, pero doctor, usted no estaba diciendo que en la depresión mayor no es el detonador. No, la persona puede ser que tenga la condición genética y esa condición estaba ahí. Lo que pasa es que estaba esperando a un gatillo, a alguien que jalara el gatillo para que eso pasara. Por eso hay personas que tienen esas condiciones, Roberto, y tienen una relación de pareja y pelean con su pareja o se separan. Ajá. Eso es algo que puede pasar, a todo el mundo le puede pasar. Y esa persona toma la decisión de quitarse la vida. Todo el mundo dice, se quitó la vida porque la novia o el novio o la mujer lo dejó. Pero ¿a cuántas personas no nos deja el novio, la novia o la mujer y nos sentimos mal, pero reaccionamos y enfrentamos eso?